Hola, muy bien, buenos días, ¿cómo están? Hoy día nos conectamos una vez más para poder hablar acerca del telemarketing. Vamos a continuar descubriendo en qué consiste esta herramienta y el día de hoy vamos a hablar acerca de la comunicación eficaz, ¿no? Abocado al tema del telemarketing, ¿sí? Mi nombre es León Maximiliano Gutibamurga, soy MBA en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente estoy ejerciendo la docencia. Muy bien. Para empezar, me gustaría que los que nos están escuchando, por favor, me hagan un comentario ahí en el grupo de la transmisión que estamos realizando. Me puedan colocar, por favor, ¿no? Ya sean los que han trabajado en algún momento en telemarketing o los que están interesados en este sector, ¿no? Que me pongan un comentario en el sentido de qué es lo que un cliente detesta cuando alguien le llama por teléfono, ¿correcto? ¿Qué sucede cuando tú recibes una llamada por teléfono ofreciéndote algo o cuando has trabajado y has notado que el cliente se incomoda por algo en especial cuando recibe una llamada de parte de un telemarketer, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentes acerca de ese aspecto para al final discutir un poco por qué sucede esto, ¿no? Y ver una manera para poder evitar que suceda algo así, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar hablando acerca de la comunicación eficaz en sí. Y algo que quiero resaltar, ¿no? En este aspecto es el tema de no cuenta mucho, ¿ya? No cuenta mucho lo que digo, sino lo que la otra parte entiende, ¿sí? Y en la parte de telemarketing tenemos que tener en cuenta muy bien este aspecto. ¿Por qué? Porque al final el cliente es quien va a entender las cosas que yo le diga, ¿sí? Y a esto le llamamos comunicación eficaz. Mientras más preciso seamos al momento de indicarle algo al cliente o informarle algo al cliente y éste lo entienda como tal, ¿no? En ese aspecto podemos estar hablando de una comunicación eficaz, ¿sí? Sucede que muchas veces el cliente puede estar distraído y podría estar escuchándote a medias, ¿sí? Esto es muy frecuente, ¿ya? Sucede mucho en el aspecto del telemarketer. Incluso yo mismo cuando en algún momento he recibido una llamada, eh, ya sé que tienen un speech, ¿no? Los que trabajamos en esto, los que trabajan en ello, y sabemos que van a empezar, ¿no? Presentándose, presentando a la empresa, ¿no? Preguntando nuestro nombre y luego van a empezar a hablar un tiempo más o menos fastidioso para el cliente, ¿sí? ¿Qué hice una vez? Agarré el teléfono, contesté y me dijeron, hola, señor, con el señor León. Sí, adelante. Y me dijeron, sí, le estoy llamando a la empresa tal. En ese momento, si dejas el teléfono a un lado y dejas de escuchar como cliente, vas a darte cuenta que el locutor, perdón, que el telemarketer, ¿no? Que el operador de la línea va a ir hablando entre casi 2 minutos o 1 minuto y medio probablemente. ¿Y qué es lo que dice ahí? Cosas que no tienen sentido para el cliente. No le interesa todo lo que dice el cliente, lo que dice el vendedor a través del teléfono. El cliente lo que quiere es algo puntual y específico. Y ojo, que no le hagan perder el tiempo en vano. ¿De qué nos sirve llamar a un cliente que ya tiene un seguro de vida, por ejemplo, y le seguimos llamando para ofrecerle de repente un seguro de vida o algo en relación a ello, ¿no? Tenemos que tener filtros, ¿sí? Y eso nos va a permitir a nosotros tener una comunicación eficaz con el cliente, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo interpreta el cliente o cómo entiende el cliente lo que le acabo de decir? ¿Sí? No es hablar por hablar, no es el hecho de que nosotros, mientras más hablemos, más ventas generemos o más cierres de ventas realicemos. No, ¿correcto? Tenemos que tener bien en cuenta esto para poder evitar perder nuestro tiempo y evitar también hacerle perder el tiempo al cliente, que es muy valioso. Ojo, no hay nada más valioso que el tiempo. Sí, eso los que trabajamos en telemarketing lo sabemos o los que hemos trabajado, ¿no? Muy bien, ¿y cuál es la importancia de la comunicación efectiva en sí? ¿No?
Ojo, la comunicación efectiva nos va a ayudar a mejorar, perdón, nos va a ayudar a mejorar la manera en cómo comunicamos los beneficios que pueda tener nuestro bien o servicio. ¿Sí? Algo muy importante es ello, ¿no? Eh, Comunicar de la mejor manera cuáles son las bondades de nuestro bien o servicio. ¿Sí? Uno, ¿no? En ese aspecto es importante la comunicación efectiva. Lo otro es comprender mejor las dudas y las necesidades de tus potenciales clientes. Si yo no aplico esto de la comunicación efectiva, que en un momento más vamos a ver algunas herramientas, ¿ya? Yo no voy a poder comprender cuál es la necesidad real del cliente, ¿sí? Y por lo tanto, no voy a poder ayudarlo. Sabemos que en telemarketing tenemos que filtrar al cliente de tal manera que podamos entender cuáles son sus necesidades reales, ¿no? Y a partir de esa necesidad nosotros eh, poder ofrecerle un bien o un servicio que esté a la medida para poder satisfacer esa necesidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, ojo, no solamente son necesidades, sino también dudas. Sucede de que esto del telemarketing tradicional está entendido como que el operador llama y empieza a hablar, 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 ¿correcto? Como que si, sabiendo que el cliente va a escucharle bastante, va a poder mejorar o poder disipar sus dudas. No, ¿sí? Tenemos que escuchar al cliente por otro lado, ¿no? En un momento vamos a hablar acerca de la escucha activa y lo fundamental en este aspecto para poder concretar una buena llamada telefónica, ¿sí? Entonces tenemos que estar al tanto de aquellas dudas que pueda tener el cliente. Ayer hablábamos de algunos tipos de clientes, ¿no? Obviamente con mm, con ciertos parámetros para poder filtrar este tipo de clientes también, ¿no? No es el hecho tampoco de que me quede callado, ¿no? Y el cliente es un cliente tímido de repente y no me va a preguntar mucho, ¿no? Entonces hay que saber manejar la situación. El otro aspecto es que nos permitirá cerrar más ventas y mejores tratos. Sí, la comunicación efectiva nos va a permitir a nosotros, a nuestra empresa o a la empresa para la cual estamos trabajando, cerrar más ventas y mejores tratos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al escuchar y el cliente al escucharme también, en parte, va a haber una interacción, ¿no? Y ambos vamos a poder llegar a un acuerdo o a un trato que beneficia a ambos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es la parte importante también de la importancia que tiene la comunicación efectiva dentro del telemarketing, ¿no? Del telemarketing. Muy bien. Tenemos también algo importante que hablar, ¿no? La pérdida de información en aspectos de comunicación, ¿ya? ¿Qué sucede? Muchas veces estamos tan apurados en generar llamadas y poder concretar ventas, ¿no? Sucede de que nos olvidamos de alguna información relevante del cliente antes de llamar, ¿sí? O en el proceso también, ¿no? En el proceso de poder hablar con el cliente, estamos recabando de repente alguna información en nuestro checklist. ¿Y qué sucede? Por ahí nos olvidamos, nos distrajimos con algo y no apuntamos ahí en el checklist. ¿Qué es lo que va a suceder? Una pérdida de información. ¿Y eso a qué va a conllevar? A que yo pueda demorar un poco más con el cliente. ¿Qué significa eso? De que en algún momento de repente voy a tener que preguntarle nuevamente al cliente, ¿no? Señor, perdón, me decía esto que era de esta manera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Preguntar dos veces algo que el cliente ya lo dijo. Sí, y ojo, en eso de que el cliente nos está comentando, probablemente ya nos diga cosas puntuales en el cual nosotros vamos a basar nuestra venta o nuestro cierre de venta, ¿no? También dice, miren, observen, sucede cuando la información que se comparte de un individuo a otro va perdiendo precisión. Sí, no es muy preciso. Igual, ojo, no solamente esto pasa del cliente hacia nosotros como telemarketers, sino de nosotros hacia el cliente.
¿Sí? ¿Qué sucede? El cliente podría estar distraído. ¿Mm? Para eso tenemos que estar, o como en el caso que te acabo de relatar al inicio, ¿no? Que llamé y empecé con mi speech y el cliente lo primero que hizo es agarrar el teléfono y colocarlo ahí encima de su escritorio, encima de su mesa. Ni siquiera me está escuchando, pero yo sigo hablando, ¿no? Sigo hablando lo que tengo que decir, porque eso es lo que me han enseñado, ¿correcto? Y no nos hemos fijado de que el cliente ha dejado de escucharme, ¿no? O es que ha puesto el micrófono apagado y está conversando otra cosa, ¿no? ¿Y por qué no nos corta mejor? Es que hay clientes que evitan ser descortés en ese aspecto, ¿no? Y hay algunos que son más directos y lo único que hacen es cortar en su desesperación porque también están cansados, ¿correcto? Entonces, eso es un aspecto importante, ¿ya? Ojo que la pérdida de información se da cuando se transmite de un individuo hacia otro, ¿no? Va perdiendo la precisión. Ahí hablamos de pérdida de información, ¿correcto? Y ojo, en el aspecto de ventas y telemarketing, debemos tratar en la medida de lo posible de que no suceda ello, porque podría estropear nuestro cierre de ventas, ¿sí? Otro aspecto, dice, es una de las principales causas de un problema de comunicación severo, ¿ya? Una de las principales causas es esa, pérdida de información, ¿ya? O estás tan distraído, como dije hace un momento, te olvidaste de colocar algo en el checklist y peor, terminaste la llamada, ¿no? Y resulta que te falta esa información. Ha pasado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que evitar estar distraídos con algo, ¿sí? Para evitar estas pérdidas de información. Muy bien. ¿Por qué es importante realizar acciones de protección de la información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nos va a ayudar a respaldar la información, ojo, ¿ya? Ojo en que en esto del telemarketing, ¿no? Tenemos herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a poder em, resguardar la información o respaldar la información, ¿sí? Y uno de ellos es grabar la llamada telefónica, ¿no? Previo consentimiento del cliente y previa información del cliente, obviamente, ¿sí? Entonces, ojo, eso es una forma de respaldar la información. Lo otro es la repetición de datos, ¿sí? La repetición de datos. Si yo voy a realizar una llamada a un potencial cliente, ¿no? Que me han asignado, entonces lo primero que tengo que hacer es aprenderme bien su nombre y su apellido, ¿ya? Muchas veces he visto que los que trabajan en esto, ¿ya? Se confunden incluso al momento de llamar al cliente, se confunden en el nombre. Se llama Juan Pérez, le dicen Pedro Ramírez, ¿no? Y se equivocan. ¿Y qué sucede ahí? Ya generan una incomodidad en el cliente. No, realmente me están llamando a mí o a quién, ¿no? De repente se han confundido en llamar, ¿sí? Entonces hay que tener presente esto, ¿sí? O por ahí, ¿no? Dentro de la llamada, el cliente podría estar dándonos datos muy importantes. Incluso de repente nos puede mencionar algún referido o algo en relación a esto, o alguna información valiosa acerca de nuestro producto o algo al respecto, y podríamos dejar pasar eso, ¿no? Y es una información valiosa para poder mejorar, ¿sí? Y el otro aspecto es uso de varios canales de manera simultánea, ¿sí? Ahí lo podemos ver en la imagen, ¿no? Eh, Se recomienda, ¿no? Utilizar un cuadernito de apuntes si es necesario, ¿ya? Para evitar olvidarnos por ahí cosas, ¿no? Pérdida de información, ¿ya? Y si hay algo que no lo podemos anotar en nuestro checklist o en el sistema que estamos manejando, entonces, vamos, hay que anotarlo en el cuaderno. Sí, esto va a permitir a que podamos tener la información relevante en el momento que necesitamos. ¿Sí? Muy bien. Mm, distorsión de la información. Es otro aspecto que, que tenemos que hablar, que tenemos que mencionarlo. ¿Por qué? Porque sucede mucho cuando alguien
¿no? Tiene de repente mucha información y no puede interpretar como es debido lo que yo le estoy indicando, ¿sí? Entonces usted dice cuando el proceso de comunicación intervienen demasiados elementos, ¿ya? Y personas, ¿no? Cada individuo interpreta el mensaje a su propia interpretación, ¿sí? Por ahí podríamos, yo qué sé, ¿no? Hay procesos de venta en telemarketing que primero está el contacto por teléfono, ¿no? Llamo al cliente no, concerto una cita con el cliente a través del teléfono y esa cita es para una visita personal, ¿no? Ya sea en su hogar, ya sea en su oficina, en su centro de trabajo, o en algún lugar establecido, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Ahí van a intervenir más de dos personas, ¿sí? Uno el que hace las llamadas y otro el que va a ir a visitarlo directamente, ¿ya? O también puede ser la misma persona, ¿no? Quien va a hacer la llamada y va a ir a visitarlo, pero podría suceder lo contrario. Una persona hace la llamada, concerta la cita con el cliente en una hora determinada y le indica que tal persona va a ir a esa cita, entonces el cliente va y se reúne con otra persona que ya es especialista en cerrar la venta en sí, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Podríamos tener una distorsión de la información. Si no le explicamos bien al cliente de algunas condiciones básicas, probablemente al momento de la reunión o la cita, el cliente diga, oye, pero esto me han informado por teléfono, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo aquí es totalmente diferente. Podría haber una distorsión de la información por parte del cliente, ¿correcto? No solamente en ese sentido, sino también al contrario, ¿no? La información que nos dé el cliente, nosotros la podemos interpretar a nuestra propia manera y luego poder ceder esa información a otra persona que lo va a interpretar de otra manera también, ¿no? El famoso teléfono malogrado, que debemos evitar si queremos tener una comunicación eficaz, ¿sí? Muy importante, ojo, muy importante ser claros con la información. Por eso digo, si no puedes colocarlo en tu sistema o en tu checklist, ten a la mano un cuaderno de apuntes, ¿sí? Y ahí escribe, ¿correcto? Entonces esto es muy importante. Genial, llegamos al punto preciso para hablar acerca de la escucha activa, ¿ya? Esto es muy, pero muy importante aplicado al mundo de los negocios, no solamente a la parte de ventas, sino al mundo de los negocios en diferentes rubros. La escucha activa es algo muy importante que nos va a permitir generar muchos beneficios para la empresa, muchos ingresos económicos para la empresa, ¿correcto? ¿Y en qué consiste esto de la escucha activa, no? Dice escuchar, ¿no? El significado completo de un mensaje sin hacer juicios o interpretaciones prematuras, ¿ya? Muchas veces pecamos, ¿no? Como teleoperadores, de tratar de anticiparnos a lo que va a decir el cliente. Sí, el cliente está comentándonos algo y nosotros ya estamos, ¿no? Como diciendo, sabe que yo ya sé lo que va a decir, así que voy a completar lo que usted quiere decir, ¿no? Entonces, ahí eso está mal, no podemos hacerlo, ¿sí? Tenemos que escuchar atentamente al cliente, ¿sí? Esto nos va a permitir, vuelvo a repetir, conocer mejor las necesidades, dudas e inquietudes del cliente, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver cada uno de estas características que tiene la escucha activa. Es muy importante, ojo, vuelvo a repetir, no solamente es en el aspecto del telemarketing, sino también en todos los rubros, ¿no? Ya sean empresariales, entre otros, incluso en nuestra propia vida cotidiana, ¿no? Aplicar la escucha activa para ver eh, las necesidades de la otra persona. ¿Sí? Muy, ojo, vuelvo a repetir, ayer lo decíamos, a las personas nos encanta que nos escuchen. No a todos, no a todos, obviamente, pero hay una gran mayoría de personas que les encanta que les escuchen, ¿ya? Pues un poquito, ¿no? Si podría decirlo, podrían ser las damas. Ya a las damas les encanta que les escuchen.
¿ya? Obviamente, ¿no? Porque ellas son muy expresivas en algún sentido, por decirlo, ¿ya? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las características de la escucha activa? No hablar de más, ¿no? Empecemos por ahí. No hablar de más. Sucede de que no nos damos cuenta de que el cliente ya está convencido de que va a adquirir nuestro producto, nuestro bien o servicio. ¿Y qué sucede? Seguimos hablándole, seguimos mandándole información, ¿no? Y por ahí un error que cometamos, ¿no? Alguna incoherencia de lo que digamos, el cliente va a desistir de la compra, ¿correcto? Es fundamental, ¿no? Que no hablemos demasiado, que no hablemos de más. Lo necesario como para que el cliente tenga toda esa información y pueda decidir la adquisición del bien o producto que estamos vendiendo o ofreciendo. ¿Correcto? Muy bien. Lo otro es desarrollar empatía, ¿sí? El desarrollar empatía nos va a permitir a nosotros, como lo dice, ¿no? El concepto de empatía, colocarnos en la posición del cliente para saber cuáles son sus necesidades reales, ¿sí? Pero ojo, esto de la empatía es un poco complicado. ¿Por qué? Porque al 100% no me voy a poder colocar en la situación del cliente, porque yo no soy el cliente, ¿no? Pero podemos hacer el esfuerzo, ¿no? A través de la experiencia, saber cuál más o menos puede ser la situación del cliente. ¿Y cuándo voy a desarrollar una buena empatía? Escuchando al cliente, ¿sí? Ojo, me estoy diciendo escuchando, escuchar, no oír, ¿ya? Escuchar, prestar atención, ¿sí? Solamente así podría determinar o podría desarrollar empatía, ¿ya? Y ponerme más o menos en la situación del cliente para ver qué es lo que están buscando, ¿no? Y por ahí ofrecerle eh, un producto ideal, ¿no? Muy bien. Lo otro que tenemos es establecer el contacto visual. Uy, esto no se va a poder por telemarketing. Claro, no va a ser posible, ¿no? Porque el telemarketing trabaja directamente a través del teléfono, ¿verdad? Entonces, no va a ser posible, pero está dentro de las características de la escucha activa, ¿no? Al momento de concertar de repente la cita, como les decía hace un momento, la cita presencial entre el cliente y el vendedor, ahí es donde debemos aplicar esto, establecer contacto visual, ¿sí? Es muy agradable cuando alguien te mira a los ojos, ¿sí? Genera confianza, calidez, ¿sí? Al contrario, las personas que no miran a los ojos te generan un poco de desconfianza, ¿no? No, ni siquiera piensas que esa persona es nerviosa, ¿no? O tiene temor de mirar a los ojos, no está acostumbrado a ello, ¿no? No, el cliente lo interpreta de otra manera, ¿sí? Esto demuestra calidad, ¿sí? Profesionalismo, ¿no? El contacto visual es muy, pero muy importante. No solamente en el aspecto de las ventas, sino a nivel personal, ¿sí? Entonces, ojo aquí, tengamos presente ello, ¿ya? El contacto visual. Lo otro es asentir con la cabeza y mostrar expresiones faciales adecuadas. Igual, esto también va a ser un poco difícil, ¿no? Pero hay algo aquí importante, mostrar expresiones faciales adecuadas. El otro día hablábamos de la sonrisa, ¿verdad? Y hemos dicho que el cliente se va a dar cuenta cuando alguien está sonriendo o cuando el operador está sonriendo detrás del teléfono. Y si sonríe es porque el operador está contento de poder tratar con el cliente, ¿sí? Y eso el cliente lo va a poder percibir a través del oído, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte del telemarketing. Y en la parte de las ventas físicas, igual, ¿no? La expresión facial, ¿no? Las expresiones o lo que también llamamos el lenguaje no verbal es muy importante,
¿ya? Y muchos por ahí dicen que la comunicación en un 80% está determinado, ¿por qué? Por la comunicación no verbal. En la forma como miras, en la forma como te expresas, cuáles son tus movimientos, los gestos, ¿no? Todo eso cuenta en la escucha activa, ¿correcto? Entonces tenemos que tener presente también eso, ¿sí? Lo otro es hacer preguntas. Esto sí lo podemos aplicar muy bien en la parte de telemarketing, ¿no? Hacer preguntas puntuales. Escuchamos al cliente, por ahí tenemos alguna duda. Señor, ¿se refería a esto? Señor, ¿necesita esto? ¿No? Señor, ¿lo puedo ayudar con esto? ¿No? Entre otros. ¿Sí? Hacer preguntas nos va a ayudar a qué? A mejorar la comunicación efectiva, ¿ya? Y obviamente esto es parte de la retroalimentación, que es muy importante en telemarketing, ¿ya? Muy importante el hacer preguntas al cliente para poder filtrar si el cliente nos ha entendido o si nosotros estamos entendiendo al cliente, ¿sí? Muy bien. Otra característica es evitar acciones o gestos que distraigan, ¿ya? Evitar acciones o gestos que distraigan. ¿Esto podría pasar en telemarketing? Sí, sí podría pasar. Podrías estar de repente ahí, ¿no? Apurado, ajetreado. Has tenido un cliente anterior que te hizo perder la paciencia, ¿no? Y estás ahí como que respirando fuerte. Esto podría distraer al cliente. Ya hay que evitar ese tipo de acciones. Ya hay que calmarnos, ¿no? Paciencia, tranquilidad, ¿no? Ojo, que esto podría también tirar al piso tu venta, ¿ya? O tu proceso de contactar, ¿no? De manera efectiva al cliente, ¿ya? Entonces hay que mantener la calma y evitar acciones de ese tipo, ¿ya? En la venta personal, igual, ¿no? Hay muchas personas, hay vendedores que empiezan a agarrarse la nariz de rato en rato, el ojo, la oreja, ¿no? O tienen algo en la mano y están ahí que le dan vueltas por todo lado. Eso también distrae, ¿correcto? Eso también distrae, ¿sí? Hay que evitar ese tipo de gestos, ¿ya? Ya sea en la venta, o incluso en la venta en la parte de telemarketing, sucede mucho que a veces hay personas inconscientes de algunos gestos que hacen, ¿no? En ruido, por así decirlo, ¿ya? Aquí un consejo, tienes que escucharte, ¿ya? Grábate un audio en el cual simulas contactar a un cliente y haz todo tu speech si quieres o haz una simulación de un proceso de contactar al cliente. Y escúchate, a ver cómo suena. De repente haces ruidos por ahí que no te habías dado cuenta, ¿ya? Entonces es muy importante esto. Lo otro es parafrasear, ¿ya? ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es decir algo, ¿no? ¿no? Que dé a entender lo mismo, pero con otras palabras. Sí, eso es parafrasear. Entonces, lo que el cliente nos pueda decir, también lo podemos parafrasear con nuestras propias palabras, ¿no? Para ver si hemos entendido al cliente o no. Y el cliente también podría hacer eso, ¿no? Muchas veces hay teleoperadores que son muy técnicos, ¿no? O speech que nos hacen que seamos muy técnicos en esa parte de expresarnos hacia el cliente. Y el cliente por ahí dice, ¿qué es eso? No lo entiendo, ¿no? Y él te va a decir con sus propias palabras, te estás refiriendo a esto, a esto, a esto. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Agarra el mensaje que ha captado de ti, ¿no? Y él lo transforma a sus propias palabras y te lo va a regresar para ver si lo que dijiste él lo ha entendido bien, ¿correcto? Entonces hay que evitar, por eso decía, ¿no? El trato personalizado. Yo no estoy tratando que todos los clientes son profesionales, por ejemplo, o que todos los clientes tengan una profesión determinada. Y si yo le hablo de una palabra técnica y el cliente me va a entender, no necesariamente. ¿Ya? Hay que tratar de emplear un lenguaje a la medida del cliente, ¿sí?
Muy bien, el otro aspecto, ¿no? Y última característica de la escucha activa es evitar interrumpir al que habla. Por favor, evitar interrumpir al que habla. Pasa muchas veces que sucede, ¿no? Que el cliente está hablando, está expresando su necesidad por ahí y estaba a punto de decir lo que realmente, si cambiaras, podía decidir su compra, pero te anticipaste, le dijiste algo más, ¿no? Interrumpiste su expresión. Y el cliente se olvidó de lo que te iba a decir. Probablemente quiera decírtelo después, pero se le olvidó y no te lo va a decir. ¿Correcto? Entonces, muy importante aplicar esto, por favor, para una escucha activa, adecuada, ¿sí? Adecuada y poder entender cuáles son las necesidades reales del cliente y comprender, ¿no? Ponernos en la situación del cliente. Muy bien, muy bien. Tenemos algunos beneficios que nos aporta la escucha activa, ¿ya? ¿Cuáles son esos beneficios? Uno, evitar malentendidos. Sí, eso es lo que nos va a ayudar la escucha activa. Evitar malentendidos. Ojo, ustedes no saben cuántas quejas hay en las entidades financieras, por ejemplo, porque alguien les llamó y les dijo, oye, ¿sabes qué? Te voy a vender, ¿no? Un producto o te voy a otorgar un crédito y estas son las condiciones, ¿no? Y el cliente, como está apurado, por ahí tiene miedo de cortar, tiene miedo de hablar mucho, te escucha y tú sigues con tu speech, hablas y hablas y hablas. El cliente no entendió nada, pero al final te dice, sí, sí estoy de acuerdo, por temor, pasa un montón, ¿ya? ¿Y qué resulta? Que el cliente acepta muchas veces condiciones que no le favorecen, ¿ya? ¿Y qué sucede? Luego tiene problemas, por ejemplo, en una entidad financiera. Tiene problemas porque no había entendido muy bien esto. ¿Y qué es lo que hace? Va y hace un reclamo, ¿correcto? ¿Todo por qué? Por un malentendido. ¿Y por qué malentendido? Porque no dejaste que el cliente te pueda dar feedback o retroalimentar para ver si te entendió o no te entendió, ¿no? Ven los errores que podemos cometer por hablar tanto, por hablar demasiado, ¿ya? Entonces hay que siempre estar preguntándole al cliente si todo está claro y si ha entendido, ¿correcto? Muy bien, lo otro nos va a permitir construir relaciones, ¿ya? Relaciones a largo plazo, relaciones sostenibles, ¿no? En el aspecto del telemarketing. ¿Ya? Clientes que van a comprar algún servicio y lo van a mantener. ¿Por qué? Porque tienen el soporte técnico de repente, ¿no? Si tienen alguna duda, algún reclamo, llaman y estás atento a contestarle, por ejemplo, o entre otras cosas, ¿ya? Y lo otro es mejora la productividad, obviamente, ¿no? Si somos muy buenos aplicando la escucha activa, no va a ser necesario hablar más de 5 minutos de repente. ¿Ya? Y en un tiempo muy corto podemos ser muy precisos y directos. Y el cliente, obviamente, también va a dejar de perder su tiempo, ¿ya? Y él va a decidir la compra muy rápido, muy fácil y qué, ¿sí? Esto va a ayudar a mejorar la productividad, porque, ojo, en telemarketing se trabaja con indicadores. Y uno de los indicadores fundamentales es el tiempo. ¿Cuánto tiempo utilizas para realizar un número determinado de llamadas? A eso se le conoce como productividad. ¿Cuán productivo eres? ¿Sí? Muchas veces en esto del telemarketing van midiendo, ¿no? ¿Cuánto te demoras, ¿no? En tiempo hablando con el cliente. ¿En cuánto tiempo terminas o cuelgas el teléfono? ¿Ya? Es un poco incluso de presión, ¿no? Ojo, hay mucha presión ahí, mucha exigencia y todo lo demás. ¿Ya? Muy bien. Y por último, nos va a ayudar a superar el desacuerdo. ¿Ya? Por ahí podrían haber desacuerdos, ¿no? Como les mencioné, el cliente que acepta, eh, ¿no? Condiciones que no le favorecen, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de incomodidad con el cliente, ¿no? Incluso con nuestra empresa,
Por ahí incluso nos pueden contactar a nosotros directamente como teleoperadores y preguntarnos, oye, ¿te acuerdas tal fecha hiciste este acuerdo con el cliente? ¿Cuál fue el problema, no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no le explicaste bien? ¿Ya? Entonces hay que tener bien en claro esto. Y ojo, hay que estar bien informados de nuestros productos. ¿Ya? Hay que saber qué es lo que vendemos, qué es lo que ofrecemos. Porque por ahí esto también podría llevarnos a una mala comunicación hacia el cliente. ¿Ah? Muy bien. Espejo o espejeo de la voz, ¿no? Ese siguiente tema dice, por la voz el cliente nota si somos sinceros, ¿no? Si estamos entusiasmados o si le prestamos atención. Ojo, sí, el cliente se puede dar cuenta a través del teléfono, ¿no? Cuál es la actitud que estamos tomando al momento de realizar la llamada. Y ojo, vuelvo a repetir, es nuestra carta de presentación, ¿no? Tenemos que tener una voz agradable. Vamos a ver ahí está, los elementos de la voz, ¿ya? Y vamos a ver cómo podemos tratar de alinearlo al cliente para que él pueda también sentirse familiarizado, ¿ya? Miren lo que dice, el cliente también percibe nuestro grado de convicción sobre lo que ofrecemos. El cliente se puede dar cuenta si tenemos alguna duda del producto que nosotros vendemos. Y ojo, el primero que se tiene que convencer, ¿ya? De la calidad o de las bondades del producto que está ofreciendo, es uno mismo, es el vendedor. Él tiene que saber. Si no lo sabe, ¿cómo va a poder transmitir eso al cliente? ¿Cómo? ¿Mm? Y ojo, yo me acuerdo en una empresa que trabajaba, ¿no? En esto de telemarketing. Lo primero que hay que hacer que era hacer que el vendedor consuma o pruebe el producto para que esté convencido de sus bondades, que esté convencido, que lo pruebe, vamos, que vea cuáles son las deficiencias. Y solamente así puede llegar a vender. Es muy importante eso, ya es muy importante. Muy bien, ¿cuáles son esos elementos? Ahí está, ¿no? Primero, la entonación. Es el tono con el cual vamos a hablarle al cliente. Ya, ojo que aquí, hablando de despejeo de la voz, tenemos que también nosotros alinearnos un poco a la forma como habla el cliente. Ya, entonar. Un tono más alto, un tono más bajo, ¿no? De repente por ahí. Ojo, pero siempre hay que hablar fuerte. ¿Ya? No gritar, ojo. Fuerte en el sentido de que el cliente te pueda oír, te pueda escuchar. ¿Ya? Muchas veces pasa que tenemos una mala comunicación y el cliente está, aló, ¿sí? ¿Con quién? ¿Me escuchan? Yo no escucho nada, aló. Y tú estás que repites, hola, soy de la empresa. Y el cliente nada, aló otra vez. Y tenemos un problema ahí. Ya estamos perdiendo tiempo. Entonces, vamos, hay que alzar un poquito la voz para que nos puedan escuchar, ¿ya? Lo otro es la articulación, ¿ya? Forma correcta de vocalizar y articular las palabras, ¿sí? Tenemos que practicar. Muchas veces, ojo, no sé si ustedes han trabajado o han visto esto, o los que están interesados en este aspecto pueden darse cuenta al momento de realizar una solicitud de una tarjeta de crédito, por ejemplo. ¿Ya? Al final, ¿qué es lo que dicen? Muy bien, señor León, vamos a continuar y usted va a aceptar el contrato. eh, Cada vez que le indique, usted va a decir, sí acepto, ¿no? Y ahí es donde empiezan a hablar muy rápido porque el tiempo se les gana, ¿no? Y empiezan a relatar el contrato, ¿no? Pa, pa, pa. Y en eso tienen que tener, o tienes que tener, la facilidad de poder articular rápidamente las palabras, ¿ya? Por eso les digo, es también un poco de presión en la parte de telemarketing. Y ahí tenemos que estar acostumbrados a eso. Al final te acostumbras y es muy agradable trabajar en este ambiente.
¿ya? Muy bien, y lo último es la elocución, ¿no? Es la velocidad, ¿no? En relación a la articulación, ¿ya? Ojo, por ahí, de repente, cuando llegues a trabajar, o los que ya han trabajado, las primeras veces sienten como que, ¿no? Un poco cansado la parte de la, ¿no? Porque es difícil, ¿sí? Difícil estar hablando todo el día, y peor aún si hay, ¿no? Este tipo de contratos que les digo que algunas entidades financieras no tienen, ¿no? Por otorgar créditos a través del teléfono, ¿correcto? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? Las normas para una comunicación efectiva, ¿ya? Las normas para una comunicación efectiva, ¿sí? Esto es muy importante también. Vamos a analizar esto como parte final, ¿no? De este curso, ¿ya? De esta parte de la sesión que vendría a ser la comunicación eficaz, ¿sí? Algo importante es la inmediatez, ¿ya? Sí, la inmediatez. ¿Cómo así? Podríamos tener llamada de un cliente, ¿no? A través de una campaña en Facebook o en algún medio electrónico, ¿no? Por internet, que hayamos hecho una campaña y el cliente haya visto nuestro número de teléfono, ¿no? Y se ponga en contacto con nosotros, ¿ya? En la medida de lo posible hay que evitar que ese teléfono suene demasiado, ¿ya? Hay que tratar de contestar inmediatamente, ¿ya? ¿Por qué inmediatamente? Porque el cliente, ¿no? Podría estar tan apurado y tan ocupado que solamente pueda hacer una llamada, ¿ya? Y si no escuchas en esa llamada, ¡pum! Podría llamar a la otra alternativa o a la competencia, ¿sí? Y ojo, ojo, si un cliente te llama, es porque está interesado en tu producto o en tu servicio, en tu bien, ¿ya? Solamente así te llama, ¿ya? Entonces, tienes un gran porcentaje de la venta ya asegurada, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si no estás en la posibilidad de poder llamar al cliente? Perdón, de contestar al cliente. Lo que tienes que hacer es traspasar la llamada a un compañero que esté habilitado, ¿ya? Para que pueda contestar esa llamada, ¿sí? O en un caso extremo, lo que podemos hacer, ¿qué cosa es? Podríamos anotar el número del cliente o el código que sale ahí en el programa, en el sistema, o el número en sí, ¿no? Podríamos anotar ello y devolverle la llamada inmediatamente, a la brevedad posible, para que el cliente no pueda ver otras alternativas, ¿sí? Entonces, eso fundamental, ¿no? La inmediatez, ¿sí? Ojo que aquí nos está recomendando que máximo 3 veces debe timbrar el teléfono, no más, ¿verdad? No deje que sueñe más, ¿sí? Porque hay clientes incluso que llaman, escuchan uno, dos, tres, no me contesta, ¡pam! Lo apagan, ¿no? Lo cuelgan. Saben que todavía pueden esperar un poco más, pero no lo hacen justamente por eso, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La presentación, ¿ya? Como segunda, ¿no? Como segunda norma para la comunicación, ¿sí? La presentación. Ojo, aquí es muy importante filtrar al cliente, ¿ya? Filtrar al cliente, si podría estar interesado o no. Antes no se hacía eso, ¿no? De frente llamaban y seguían el speech. Pero ahora un poquito como que, señor tal, no le estamos llamando de la empresa tal. ¿Está usted con tiempo? Si nos puede escuchar para ofrecerle o darle a conocer tal producto, ¿correcto? Eso ya es un poco interesante porque eh, cambia un poquito la situación tradicional del telemarketing, ¿sí? Muy bien, entonces, ojo aquí, debemos ser muy cordiales, ¿ya? Y no demorar mucho en la presentación, ¿ya? Y previa, luego de la presentación, incluso algunos especialistas en esto del telemarketing están aplicando otros medios, ¿ya? Más directos
para no hacer perder el tiempo, ni perder el tiempo como telemarketing. ¿Cómo así? Van directo al grano, ¿no? Pero con estrategias, ¿ya? Eso lo vamos a ver en técnicas de venta, ¿ya? Ahí vamos a hablar acerca de cómo abordar a un cliente y filtrarlo inmediatamente para no perder el tiempo, ¿sí? Que no es nada agradable que llames a un cliente y estés hablando casi 2 minutos y al final te diga, señorita, estoy ocupado, gracias. Pero señor, otro momento, señorita, lo siento mucho, no. Pero señor, ¿podría reconsiderar? Le dije que no. Y ya perdiste 2 minutos valiosos que probablemente podías haber llamado a otro cliente que sí estaría interesado en tu producto. ¿Sí? Eso es importante, entonces. Ya vamos a ver eso en la parte de técnica de ventas, ¿ya? Que es otra sesión que está más adelante, ¿ya? Muy bien. Tercera norma es la buena actitud, ¿ya? Buena actitud. ¿Qué dice? Debemos adoptar una postura adecuada y sonreír cuando la ocasión lo amerite. Sí, buena actitud. Y eso es lo que el cliente también puede percibir, ya te dije, ¿no? Y valora mucho, ¿ya? Y valora mucho el cliente. Peor aún si estamos hablando de temas de telefonía, ¿no? Porque ahí también hay bastante esto de telemarketing, ¿ya? Y igual con un asesor financiero también. Si tienes un buen trato, bueno, te quedas. El cliente se engancha. Y peor aún si le das un trato personalizado. ¿No? El cliente ya se siente, es más, siente que eres parte de la familia de repente, ¿ya? Pero esto en aspectos de seguir contactando al cliente con posterioridad. Ya muchas veces contactamos al cliente una vez y nos olvidamos del cliente. Es que eso amerita en parte también el trabajo de telemarketing. Pero en la medida de lo posible podríamos generar una relación a largo plazo, ¿no? Eso va a depender mucho del rubro al que nos estemos dedicando. Si es un rubro de servicios y constantemente vamos a prestar el servicio, entonces, ¿por qué no llamarlo de vez en cuando para ver cómo le va? Estamos hablando de un trato personalizado, ¿sí? ¿Cuántas veces les ha pasado, por ejemplo, que tienen un asesor financiero o alguien que les ha prestado o les ha otorgado un crédito a través de una llamada telefónica y nunca más les volvió a llamar? Tuviste un problema, no supiste cómo solucionarlo, querías llamarlo, te dio un número para que lo contactes, pero te olvidaste. ¿No? Es fundamental la buena actitud. También dice prestar atención, claro, ¿no? Escuchar activamente, ¿no? Sin hacer gestos o alguna acción que pueda entorpecer esto, ¿sí? Y siempre tomando notas, ojo, siempre tomando notas, ¿ya? Notas para ver qué es lo que el cliente necesita, ¿ya? Y la otra norma es la eficiencia, ¿no? Tener a la mano las herramientas necesarias o instrumentos necesarios para resolver alguna duda del cliente a través de las llamadas, ¿sí? Ojo, el cliente necesita una atención puntual, no hay llamado para esperar, ¿ya? No hay llamado para esperar. Lo otro que tenemos que tener en cuenta como una norma, ¿no?, de la comunicación efectiva es la educación, ¿sí? La forma como nos expresamos, ¿ya? Ojo, hablar despacio, con calma, podría no ser muy eficiente, pero va a demostrar un trato cordial, ¿ya? También nos dice nuevamente un trato amable, ¿ya? Un trato amable, un trato personalizado, ¿sí? La otra norma vendría a ser la claridad, ¿ya? Proporcionar al cliente información precisa. Ayer, ¿no?, hablábamos de los tipos de clientes y ahí veíamos que había clientes que necesitaban un poquito más de información para eh, decidir su compra y habían otros que no era necesario hablar mucho, ¿no? Simplemente escucharlos y ellos mismos se convencían de la
de que el producto es bueno y continuar con el proceso de la adquisición del producto. ¿Correcto? Muy importante esto también, ¿ya? Muy importante tener información valiosa. Por eso les decía hace un momento, infórmate del producto. Tienes que estar al tanto. ¿Qué mejoras ha tenido? ¿O qué certificaciones tiene tu producto? ¿O qué reconocimientos tiene? ¿Sí? Si tienes un caso en particular de que algún cliente muy conocido o famoso de repente que tiene un servicio determinado que tú estás vendiendo, ofreciendo, dilo, vamos. El cliente se va a convencer más con eso. No mucho por lo que digas, sino por pruebas. Sí, por eso que las empresas siempre están buscando, ¿no? Algún conocido por ahí, un famoso, ¿no? Y ¡fum! Le enganchan el producto y hacen publicidad a través de él. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a claridad, ¿no? Y como una norma número 8 tenemos la seguridad, ¿ya? Mostrar seguridad, ¿ya? E interés, ¿no? Y ojo, también la capacidad resolutiva hacia el cliente. ¿Ya? El cliente al momento de realizar la llamada podemos estar ahí y el cliente nos puede decir, ¿sabe qué? Me olvidé de una información, no sé cómo obtenerla. Si está a nuestro alcance, vamos, hay que ser cordiales con ellos. Y decirle, ¿sabe qué, señor? No se preocupe, no se preocupe, yo voy a gestionarlo. Desde aquí voy a ver la manera de obtener esa información. ¿Mm? En esta parte de cuando trabajaba, por ejemplo, en una empresa de telefonía, muchos clientes los contactábamos y decían, sí, quiero migrar, pero no me acuerdo el número. No, no se preocupe, señor, yo acá en el sistema lo reviso y facilitarle al cliente. Quiere comprar, quiere adquirir el producto, quiere adquirir el servicio, entonces, vamos, hay que darle una mano, hay que facilitarle, ¿ya? Lo otro, como punto 9, ¿no? Como norma número 9 dice, si necesitamos recabar información sobre el tema, nunca debemos dejar esperando al cliente más de un minuto. Muchas veces pasa, ¿no? Decimos, señor, déjeme revisar en el sistema, por favor, deme un minuto. 2 minutos el cliente esperando. Porque es que ese tiempo no le cuesta. Y ojo, esos tiempos que espera son eternos para el cliente. Se va a desesperar. ¿Mm? Y probablemente por ahí te diga, ya, te corte y que nunca más te va a dar cuenta. El cliente va a decir que descortés. Encima no me escuchan. Me dejó esperando 2 minutos. Que se habrá creído. 2 minutos son importantes para mí, va a decir el cliente. ¿Sí? Y por último, tenemos que finalizar la llamada haciendo un resumen, un pequeño resumen de los acuerdos que hayamos quedado con él, ¿no? Y ser precisos también, ¿no? Con la información exacta y requerida del cliente, ¿ya? Y hacer una despedida cortés, ¿ya? Y ojo, esperar a que el cliente, en la medida de lo posible, ¿ah? No siempre va a pasar esto, pero en la medida de lo posible, esperar a que el cliente cuelgue el teléfono. ¿Ya? No nosotros, evitemos, en la medida de lo posible. Ya, ojo, va a haber empresas que van a tener permitido colgar inmediatamente y hay otras que no. ¿Por qué? Va a depender mucho al rubro, ¿ya? Y ojo, ojo que las empresas ya te capacitan en este aspecto, ¿ya? Muy bien, entonces en la medida de lo posible hay que evitar ello, ¿sí? Muy bien, a ver, perdón, voy a revisar el Facebook para ver si tenemos alguna pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Muy bien. Dice que no, muchas gracias a los que nos están siguiendo a través del Facebook. Muchas gracias, ¿no? Gracias por compartir la transmisión también. Muy bien. Eso entonces, en lo que respecta a la parte de comunicación, ¿ya? Estemos atentos, por favor, siempre
aplicando la escucha activa para eh, descubrir cuáles son las necesidades reales del cliente, ¿ya? Ojo que el cliente, ¿no? Tiene necesidades por ahí, muchas veces no lo dice, ¿ya? Pero si nosotros prestamos especial atención a la forma como habla, ¿no? Por ahí nos va a ir lanzando pistas y nosotros podemos, ¿no? Darnos cuenta de ello y poder tratar de ofrecerle un buen producto a partir de ello, ¿ya? Ojo que la escucha activa, ¿no? Dentro de la comunicación efectiva es muy importante. Y ayer les decía, ojo que el único departamento, la única área dentro de una empresa que genera ingresos reales son las ventas, ¿ya? Y esto de telemarketing ha tomado mucha fuerza a raíz de esto de la pandemia global que estamos viviendo, ¿sí? Y hay muchas personas que se están abocando a esto, ¿ya? Que están trabajando incluso desde casa, ¿no? Se han, ¿no? adecuado de tal manera de que puedan realizar el trabajo desde casa, ¿ya? Entonces, muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, igual les dejo ahí mis datos, ¿sí? Estoy para ayudarlos en lo que necesiten, ¿sí? Muy bien. No tenemos preguntas hoy día. Imagino que todo está claro y se ha entendido. Muchas gracias, si es que es así, ¿ya? Entonces, nos vemos el día de mañana con la siguiente sesión para seguir descubriendo el mundo del telemarketing, ¿sí? Y poder realizar buenas ventas en algún momento, ¿ya? Obviamente que la idea aquí es que tú puedas generar incluso tu propia empresa en relación a ofrecer servicios de telemarketing, o incluso también podrías acceder a un puesto de trabajo en relación a esto del telemarketing, ¿no? Ojo que son muchos rubros que aplican esto del telemarketing, ¿no? Está el sector financiero, el sector de educación, seguros, ¿no? Entre muchos otros como el sector automotriz. Ahora mismo casi todos, ¿ya? Ahora mismo por esto de la pandemia, casi todos están aplicando esto del telemarketing, ¿no? Y es más, los números están por todos lados para llamar, para conseguir algún servicio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ojo, tengamos en cuenta esto. Se pensaba que el telemarketing estaba perdiendo fuerza y efectivamente estaba sucediendo así, pero a raíz de esto de la pandemia ha ido tomando nuevamente fuerza. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Un abrazo. Chao, chao.